Semana 42 del Desafío 2011. Primero que nada, muy bienvenidos a todos y muchísimas gracias por todas las repercusiones de la semana pasada. Saben que descorchamos la botella número 1500, ya en estos últimos 2 meses estamos entrando en la recta final y realmente ha tenido unas repercusiones bárbaras, no solamente el video, sino también un poco el resumen que habíamos hecho de tantos vinos catados, de lugares recorridos, de gente que ha pasado también por el Desafío 2011, pero ahora volvemos otra vez a lo clásico, volvemos a catar y lo primero que ustedes ven acá son dos vinos blancos. Tengo dos Chardonnay, los dos cosecha 2009, dos vinos realmente muy interesantes. Vamos a empezar con este que es el Álamos, selección de viñedo Chardonnay cosecha 2009. Esta es una línea relativamente nueva de Catena. Ustedes saben, Catena Zapata es una bodega muy conocida de la Argentina. Puntualmente tiene una línea muy famosa que es Álamos, una línea muy vendida sobre todo en el mercado extranjero y acá en la Argentina también. Y hace poquitito lanzaron esta idea de selección de viñedos, que es una mezcla, esta idea del mismo varietal pero surgido de distintos terruños. Y de hecho acá en la misma etiqueta dice bien claro, un 30% viene de un viñedo, 35 y 35 de otros viñedos. La idea es un poco buscar complejidades, buscar distintas caracterizaciones de cada una de las zonas. Este es un vino de alrededor, déjenme ver, tiene 6 meses de crianza en roble francés, 40% nuevo, es un vino de 45 pesos, más o menos 11 dólares, como para que se den una idea. Es un Chardonnay completamente hecho y derecho, ¿sí? Esta nota melosa, tiene mucho de fruta blanca, de durazno. Es una nariz también bastante compleja, no tiene mucha cuestión mineral, cosa que mucho del Chardonnay de Catena yo lo encuentro y es una nota que realmente resulta súper atractiva, ¿no? Bueno, y la boca, nuevamente acá resurge la parte melosa, de hecho tiene una estructura, una untuosidad bastante interesante. La madera, digamos que está súper bien integrada porque realmente no es que hay una madera muy presente ni mucho menos. Tiene una acidez que está buenísima también, ¿sí? Y es bastante meloso, o sea, dulzón en la boca. Realmente es un vino que invita, que gusta. El segundo Chardonnay que tenemos es este, el Monte Agrelo, Chardonnay, cosecha 2009, de la bodega de Walter Brescia. Hemos probado ya bastantes vinos de Walter Brescia, es un enólogo muy conocido, tiene vinos realmente muy buenos, en general son todos vinos bastante caros. Este es un vino puntualmente que anda alrededor de los 111 pesos, 110 pesos, 28 dólares más o menos. Es un vino quizás un escalón por encima del Álamos en cuanto a nivel de precio, también lo tendría que estar en cuanto a calidad, vamos a probarlo ahora. También tiene madera, déjenme que les diga, tiene 6 meses de crianza en barricas de roble francés y americano, ¿sí? Una vida útil prolongada, seguramente bastante más que el Álamos, son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Bueno, acá sí quizás hay una impronta marcada de la Chardonnay, definitivamente se siente esta cuestión de fruta blanca, pero sobresale una cuestión más floral. A mí yo tengo una idea fija con el olor al tilo, sobre todo en esta época que uno camina por Buenos Aires y se siente el olor a tilo. Bueno, acá hay una cuestión de tilo definitivamente marcada, hay una cuestión más floral. No hay mucha cuestión mineral, que eso es algo que se busca mucho, yo no se la encuentro. Pero realmente está bueno, ¿sí? Es una nariz completamente distinta, esta quizás es una nariz más cocida, acá tenemos una nariz un poco más fresca quizás, más que tira por el lado de las hierbas y demás. Y en la boca sí, acá la acidez quizás está un poquitito más marcada, mientras que en este había una pesadez mucho más, acá no. Tiene como una nota salada, raro, ¿sí? Raro, completamente raro. Quizás acá sí viene por la cuestión un poco más mineral de la tierra marcada, pero definitivamente dos vinos a base de Chardonnay muy interesantes. Si los ven por ahí para que los compren, siempre vale la pena hacer un paneo de lo que son los vinos blancos argentinos. Miren, hay una clave que en general suele preguntar mucha gente, decir, bueno, ¿cuáles son los vinos que uno puede llegar a guardar en su casa? ¿Vieron esa historia que siempre daba vueltas por la cabeza de muchos que decía, todo el vino bueno mejora con el tiempo? Eso es parcialmente correcto, o sea, todo el vino bueno realmente mejora con el tiempo, pero hay un montón de vinos, inclusive es la gran mayoría de los vinos que nosotros consumimos a diario, que no están hechos para la guarda, ¿sí? Entonces, ¿qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta al momento de decidir, bueno, vamos a guardar un vino? Fundamentalmente hay 3 aspectos, 3 cuestiones que hacen que un vino tenga más o menos longevidad. Estos son la acidez, los taninos y el alcohol.
Los taninos, sensación de sequedad en el paladar, esa astringencia, así cuando sentimos así como que el paladar se nos mete un poco para adentro, sobre todo en los vinos tintos vamos a sentir eso, y sobre todo en los vinos tintos muy cargados, ¿sí? El alcohol es fácil de distinguir porque esto lo leemos en una contraetiqueta sin problema, y por el otro lado la acidez, necesariamente tenemos que probar a los vinos. ¿Qué es lo que pasa acá? Estos tres son, digamos, las bases sobre las cuales vamos a poder guardar un vino. Si nosotros tenemos un vino blanco, vamos a tener acidez, vamos a tener alcohol, pero no vamos a tener taninos. ¿Por qué? Porque los taninos están únicamente en el ollejo, en la parte que recubre a la uva. Con lo cual, esta es la razón por la cual la mayor parte de los vinos, y sobre todo de los vinos argentinos, es tan bueno consumirlos jovencitos. Y por ahí no está tan bueno dejarlos guardados durante largo tiempo. Hay excepciones, obviamente, hay vinos que, sobre todo vinos europeos, que son muy buenos después de 5, 6, 10 años. Acá en la Argentina digamos que no es tan así, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque de las tres patas que nos da a nosotros la longevidad, solamente vamos a tener dos en el vino blanco. Ahora, tanto la acidez como los taninos, la única forma que tenemos de saber a ver cómo es probándolo. El alcohol uno lo puede leer en una contraetiqueta, entonces es fácil de predecir. ¿Cuál es el tema entonces? Que en general, para poder guardar un vino, lo vamos a tener que probar antes. Esto es una línea de pensamiento casi universalmente aceptada, ¿sí? Desde ya hay algunos vinos que nos regalan, vinos muy costosos, que por ahí no podemos comprar de a 2 o 3 para probarlo y ver a ver qué tal van a evolucionar. Entonces, en esos casos, no tengan miedo, escriban a las bodegas en general suelen responder, si no en una misma contraetiqueta, a veces los vinos que son de guarda dicen, bueno, sí, efectivamente va a ir mejorando con el paso del tiempo y va a estar mejor de acá dentro de 6, 7 años, no todos lo hacen, pero sí algunos lo hacen. Vení Aquiles, mirá, vení para acá. ¡Ah! Mírenlo, que se haga famoso mi gato, Aquiles, es hermoso. Entonces no todos los vinos mejoran con el tiempo, eso es así. En líneas generales, cuanto más costoso es un vino, seguramente sea un vino que esté ideado para la guarda. No quiere decir que los vinos que no se vayan a guardar vayan a ser malos, para nada. Simplemente el enólogo los concibe de una forma o de otra, ¿sí? Evidentemente, si nosotros tenemos un vino costoso, ideado para consumir con el paso del tiempo, está bueno guardarlos. Realmente los vinos cambian mucho, los vinos se hacen mucho más suaves al paladar, los vinos son muchísimo más elegantes, redonditos, esta idea de equilibrio que siempre se habla en un vino cuando uno lee una contraetiqueta. Precisamente el equilibrio viene por estas tres patas: la acidez, el alcohol y los taninos. Cuando las tres están en igualdad, digamos, y ninguna sobresale, entonces digamos que es el momento óptimo para disfrutar de un vino. Pero recuerden, no todos los buenos vinos mejoran con el tiempo, no todos los vinos mejoran con el tiempo, los buenos en general suelen hacerlo. Bueno, antes de despedirme de esta semana 42, seguramente ustedes han visto las últimas semanas del desafío 2011 dando vueltas ahí por Europa y demás, y el último lugar que habíamos visitado había sido Montalcino. Yo en Montalcino les había contado que todos los brunelos, los grandes brunelos, que son los vinos autóctonos de ahí de la ciudad de Montalcino en plena Toscana, estaban elaborados en base a la variedad Sangiovese, específicamente de una variedad, de un híbrido que se llama Sangiovese Grosso, que es el clásico de esa zona. En la Argentina no hay muchos Sangioveses, pero cuando hay vale la pena resaltarlos, así que esta vez el último vino que quiero compartir con ustedes es el Mil Piedras Sangiovese cosecha 2009. La bodega se llama Benvenuto de la Serna. Es una bodega mendocina, muy interesante realmente los vinos que tienen, porque tienen esa cuestión que a mí siempre me resulta muy atractiva, que es la de dar a conocer variedades de uva que quizás no son tan famosas. Vino tinto con tapa rosca, eso está bueno. Tienen hace poquitito, probé un vino de ellos, el vino top de ellos, que se llama Trisagio. Es un blend de partes iguales de Malbec, Petit Verdot y Tanat. Repito, es una bodega que saca a relucir mucho de estas variedades de uva no tan tradicionales y eso está buenísimo, así que me pareció que estaba bueno traerles este vino para catarlo juntos, ¿sí? Les decía, es un Mil Piedras. Después miren en marianobraga.com bien ahí el precio y demás, pero son vinos relativamente accesibles que además se pueden conseguir relativamente fácil. Hay varias vinotecas que los tienen y demás, más allá de que son vinos que están fundamentalmente orientados a la exportación. Llama la atención un poco la nariz, tiene una nariz así como medio chocolatosa con una nota dulce de leche. Seguramente esto tiene que tener algo necesariamente de madera.
porque se le siente así como una cuestión medio de chocolate y demás, más allá quizás de la parte de la fruta que evidentemente está y que está quizás más en la parte de fruta cocida, ¿sí? Definitivamente ahí hay una nota como mermelada, tiene una nota floral también muy interesante, ¿sí? Bastante distinto el concepto de los brunelos en general suelen ser vinos que tienen bastante tiempo de añejamiento, tanto en barrica como después de reposo en botella, con lo cual empieza a salir otra nota mucho más evolucionada que obviamente este vino no lo tiene, menos siendo un 2009, ¿no? En boca llama mucho la atención la acidez. Una de las características que me decía Hans Binding-Diers, ustedes vieron que, bueno, cuando anduve por Montalcino, anduve por su bodega y demás, me decía que la Sangiovese tiene una particularidad, que es una uva muy difícil de cultivar, que realmente el resultado, a veces uno dice, bueno, la Pinot Noir es una variedad difícil, tiene un ollejo, una piel muy finita, es difícil de cultivar. Hans me decía, realmente la Sangiovese quizás cuesta bastante más, ¿sí? A veces hay que adaptarla a determinadas regiones muy específicas y no son buenos los vinos que salen de todos lados. Evidentemente es una variedad difícil de cultivar. Se puede llegar a ver esta cuestión de que tiene un ollejo finito precisamente por el color, más allá de que tiene un color violáceo muy atractivo, no es intenso a nivel cantidad, digamos, no hay una gran coloración. Pero definitivamente yo siempre defiendo las variedades no tradicionales, me parece que está bueno, nos ayuda un poco a conocer un poco más el mundo del vino. Espero que hayan disfrutado esta semana 42, nos encontramos el lunes que viene con muchísimo más del Desafío 2011. Adiós.